Patología pericárdica. Ya son 6:23. Patología pericárdica, vamos rápidamente. Pericarditis aguda, ¿cuándo lo llamo? Entonces, cuando usualmente vamos a tener los síntomas y estos síntomas nos va a durar de 4 a 6 semanas. Incesante porque dura más de 4 o 6 semanas. Recurrente, paró y volvió a aparecer. Entonces hubo un lapso en el cual el paciente estuvo sano y después vuelve a aparecer la pericarditis aguda. Y pericarditis crónica porque duró más de 3 meses. Entonces, pericarditis aguda, 4 a 6 semanas, pericarditis incesante dura más de 6 semanas, pericarditis crónica más de 3 meses y la pericarditis recurrente, el paciente se sanó, existe un intervalo de 4 semanas sano y luego vuelve a tener otro episodio de pericarditis. Entonces, dentro de esto nos importa verificar, uno, las diferencias que tiene la pericarditis aguda con el infarto agudo de miocardio. Eso es lo más importante que les van a preguntar a ustedes con respecto a los casos clínicos. Les van a dar un trazo y un contexto clínico en el cual le van a decir cuál es su diagnóstico final. Entonces, vamos acá, diagnóstico diferencial en los pacientes con pericarditis aguda. La pericarditis aguda los síntomas suelen ser dolor lancinante, es decir, que viene desde la parte superior y se va inmediatamente como si lo acuchillaran hacia la parte posterior. Suele ser un dolor que se reproduce con los movimientos y que calma colocándose el paciente hacia adelante, aumenta con la inspiración profunda y que muchas veces se asocia a fiebre. Entonces, esa es la clínica de los pacientes con pericarditis aguda. El infarto agudo de miocardio, ustedes ya saben que es un dolor opresivo. Es un dolor opresivo, difuso, que no tiene nada que ver con los cambios de posición. El paciente puede colocarse derecha e izquierda y no es que en ese momento va a aumentar el dolor. El dolor aumenta con el esfuerzo físico. El dolor aumenta si el paciente camina 2 o 3 cuadras. Usualmente la fiebre no es concomitante, la fiebre aparece después. Entonces, y en este caso, el electrocardiograma también les va a permitir decir cuál es el determinante. En el caso del pericarditis aguda, va a haber una elevación del segmento ST, pero va a ser una elevación cóncava. Es una elevación difusa. Difusa, que no va a involucrar solo la irrigación de la descendente anterior, sino va a involucrar descendente anterior, coronaria derecha, circunfleja. Lo van a ver en casi todas las derivadas. Van a ver un descenso del segmento PR, y esto es muy característico también, porque no lo van a ver eso en un paciente con infarto agudo de miocardio. Un descenso del segmento PR. Y otra cosa muy característica también es que estos pacientes invierten la onda T. Los pasos son, usualmente después de haber tenido este supradesnivel del segmento ST, este ST vuelve a la normalidad. De ahí el ST vuelve a bajar. Y luego invierten la onda T. Como dijimos, es difuso. En cambio, en el infarto de miocardio, la elevación del ST es convexo, corresponde a la cara que está afectada, ya sea la cara anterior, a la cara inferior, a la cara anterolateral, y no va a haber esta alteración en el PR, y primero se invierte la onda T, y luego disminuye el segmento ST. Entonces, son dos cosas distintas. Obviamente que el tratamiento de cada escenario va a ser distinto. De acuerdo a esto, tenemos que también, una vez identificado los pacientes con pericarditis aguda, existen 2 de 4 signos que tienen que tener. 1, el dolor. Ya dijimos las características semiológicas del dolor. 2, las manifestaciones electrocardiográficas, el tema del frote pericárdico,
el dolor, el electrocardiograma, el frote pericárdico y las manifestaciones inflamatorias que pueden tener este grupo de pacientes. Estas inflamaciones pericárdicas pudieran o no estar acompañadas. Otra cosa que vamos a encontrar es la presencia de derrame o no pericárdico. Entonces, si tenemos dolor, electro, frote y presencia o no de derrame pericárdico, 2 de 4 de estas alteraciones, vamos a catalogar a nuestro paciente con pericarditis aguda. A eso le podemos acompañar la elevación del PCR, la elevación de los leucocitos, la elevación de la BCG, que son marcadores inflamatorios. Entonces, en este caso, los signos de alarmas vienen constituidos por el tamponamiento cardíaco. Ya dijimos, había derrame pericárdico, pero si es tamponada, el paciente tiene que quedarse en emergencia. Tamponamiento cardíaco. El hecho que tenga fiebre con una temperatura mayor de 38 grados. El hecho que el paciente, por ejemplo, no responda a la terapia con AINES, no respuesta. Y cuando queremos indagar, como criterios menores, cuando queremos indagar acerca de la etiología. Entonces, la primera línea siempre va dirigido con la utilización de antiinflamatorios con la aspirina o los antiinflamatorios no esteroideos como el ibuprofeno. La colchicina, sobre todo, la utilizamos en aquellos pacientes para evitar la recurrencia, porque dijimos que había pericarditis incesante, recurrente y crónica. Obviamente que la posibilidad que el paciente con pericarditis aguda llegue a un estadio de pericarditis crónica no es tan frecuente, pero en el hecho de evitarlo utilizamos la colchicina. Cuando los pacientes ya llegan a este estadio de pericarditis crónica, tenemos que utilizar muchas veces dentro de la línea de tratamiento la pericardiectomía. Entonces, esas son medidas que utilizamos en este grupo de pacientes. Ahora vamos a hablar un poco acerca del taponamiento o del derrame pericárdico. El derrame pericárdico, como lo vemos en el lado derecho, es la acumulación de líquido en el espacio pericárdico. Empieza a acumularse líquido. Entonces, si se empieza a acumular líquido, va a alterar el llenado de las cavidades cardíacas. Los ventrículos, tanto izquierdo y derecho, no se va a poder llenar adecuadamente. Y el punto más importante es que normalmente existe líquido a nivel pericárdico y este líquido es 50 mililitros, no es más. Entonces, pero existe algo que va a hacer la diferencia, el hecho de que el volumen sea de rápida instauración o de instauración lenta. ¿Por qué? Porque como veremos, cuando el volumen es de instauración rápida, el aumento de presión a nivel del espacio pericárdico es súbito, es muy rápido. No me permite adaptarme, no me permite tener un mecanismo de adaptación a este aumento súbito del volumen, por lo cual el aumento de presión en el espacio pericárdico es mayor y va a generar mayor compresión en las cavidades cardíacas. A diferencia que si el volumen en el espacio pericárdico va llenándose poco a poco. Y este volumen en el espacio pericárdico que poco a poco va aumentando va a hacer que de manera compensatoria el aumento de presión en el espacio pericárdico sea cada vez menor. Entonces, por eso tenemos pacientes, escenarios clínicos, paciente con cáncer, que tiene líquido a nivel del espacio pericárdico, pero que se ha ido llenando de manera progresiva y lo tolera muy bien, o como los pacientes con tuberculosis, y lo tolera muy bien. Y vienen así como en la figura. Y el paciente está tranquilo, por ahí que solo le dice, sí, me falta el aire por las noches, o cuando me acuesto. En cambio, tenemos el otro escenario, el escenario opuesto, aquel paciente con infarto agudo de miocardio, que tuvo una ruptura de la pared libre del ventrículo izquierdo. Cualquier llenado por encima de 50 milímetros, 100, 150 apenas, es un volumen que se está instaurando de manera rápida, de manera súbita. Y ese aumento de volumen rápido y súbito es lo que va a generar que ese paciente sí llegue a un taponamiento cardíaco. No como el otro paciente que tuvo un llenado cada vez más lento. Entonces, dentro de las etiologías, pues vamos a considerar etiologías infecciosas. Dentro de las etiologías, muchas veces las etiologías lo vamos a saber una vez que logremos punzar, una vez que logremos
y de hacer un análisis bioquímico de este líquido pericárdico. En algunos casos lo haremos a través de una pericardiocentesis cuando es un estadio de emergencia, y en otros casos lo haremos a través de una ventana pericárdica, que nos definirá una u otra cosa la condición clínica del paciente. Entonces, obviamente que en unos casos voy a poder disponer de una sala de operaciones porque tengo más tiempo para programarlo, y en otros casos tal vez no sea el caso. Entonces, de acuerdo a esto, tenemos que la etiología puede ser, como dije, causas tuberculosas, puede ser la causa, por ejemplo, de enfermedades renales, autoinmunes, en el caso de un paciente con un infarto de miocardio, con una ruptura de la pared libre del ventrículo izquierdo. Entonces, de acuerdo al contexto clínico, más o menos vamos viendo cuál es la etiología. ¿Cuál es lo importante de esto? Y creo que, y discúlpenme que tenga que hacerlo de manera verbal porque tengo problemas con el mouse. Ya, normalmente nosotros cuando tenemos la inspiración, dijimos, durante la inspiración, ¿qué sucedía? En la inspiración aumenta el retorno venoso en el lado derecho y disminuye en el lado izquierdo. Esta disminución del lado izquierdo durante la inspiración no genera mayores alteraciones cuando esta sangre del ventrículo izquierdo sale a la aorta. Entonces, estas variaciones en el pulso arterial, tanto en inspiración y expiración, y estas modificaciones que tengo a nivel del volumen que logra salir del corazón, no son importantes realmente. Es una diferencia que no va más de 10 milímetros de mercurio. ¿Qué sucede en los pacientes con taponamiento cardíaco? Existe algo que es pregunta de examen, que es el pulso paradójico. Independientemente de que ustedes se acuerden que es el pulso paradójico propio de los pacientes con taponamiento cardíaco, tienen que reconocer algo muy importante, que el pulso paradójico se da porque esta diferencia que les dije que normalmente no es importante entre la inspiración y la expiración sí se vuelve importante en el pulso paradójico. Y esta diferencia se vuelve más de 10 milímetros de mercurio. Esa es la definición. Entre la inspiración y la expiración. Entonces significa que en la inspiración el volumen que sale a través de la válvula aórtica es menor, porque el ventrículo izquierdo es el que se llenó menos, y en la expiración sucede lo contrario. En la expiración, si se llena más el ventrículo izquierdo, se llena menos el ventrículo derecho, y por ende el pulso es un poco mayor. Esta diferencia entre la inspiración y la expiración sí logra ser más de 10 milímetros de mercurio. ¿Eso cómo lo corroboramos? Usualmente lo corroboramos con un manguito de presión. Entonces, con una manguita de presión de manera no invasiva podemos corroborar esta diferencia durante la inspiración y durante la expiración. Y esto lo vemos y es patognomónico de los pacientes con taponamiento cardíaco. ¿Por qué? Porque sobre todo porque estamos afectando más el llenado. Primero, como les dije, afectamos el llenado diastólico, afectamos la función sistólica de las cámaras cardíacas, porque existe un líquido que va a evitar que el ventrículo derecho pueda distenderse con normalidad, y el poco volumen que se distiende lo va a llevar hacia el ventrículo izquierdo. Existen más alteraciones hemodinámicas en inspiración y expiración. Otro punto, la tríada de Beck. ¿Qué es la tríada de Beck? Vamos a ver la ausencia cuando auscultamos al paciente. En ese momento está chocado, llega chocado, porque el taponamiento cardíaco, si bien como dijimos, es producto de un volumen que posiblemente se instauró de manera rápida, o si se instauró de manera lenta, es un volumen de cantidad considerable que está haciendo que el paciente al final tenga una descompensación hemodinámica. Como dijimos, un choque obstructivo. Entonces el diagnóstico muchas veces es clínico. ¿Y qué es lo que vamos a ver en la parte clínica a través de la tríada de Beck? Que los ruidos cardíacos van a estar disminuidos, que el paciente va a tener ingurgitación yugular, y que muchas veces los campos pulmonares van a estar limpios. Entonces, esta vendría a ser la tríada de Beck. ¿Cuál es el tratamiento? Como dijimos, existen dos opciones. La opción de la pericardiocentesis o la opción de la ventana pericárdica. ¿Cuál de las dos? Ninguna es mejor que otra. Si tengo la posibilidad de que el contenido sea sangre, posiblemente tenga que llevar mejor a una ventana pericárdica, pero no siempre vamos a tener una sala de operaciones disponibles. Y esta es una pregunta muy frecuente que hacen ustedes. ¿Cuál es la mejor opción? No es que una sea mejor que la otra. No existe un estudio que me compare una mejor que la otra. La que tengan disponible es la que van a utilizar. Y si, por ejemplo, si sabemos que es solo agua,
muchas veces una pericardiocentesis lo puede sacar ese paciente del estado de tamponada. Si sabemos por la ecografía, porque verificamos todo esto en la ecografía, que posiblemente sea sangre, porque vemos fibrina, un material medio turbulento en este espacio pericárdico, tal vez se favorezca más de una ventana pericárdica. Pero ¿podré disponer de sala de operaciones siempre? No siempre. ¿Podré disponer de un cirujano de tórax en todos los casos? No siempre. Entonces, no es que una sea mejor que la otra. Y bueno, creo que más o menos con eso ya abrieron el chat para poder tener las preguntas disponibles.